Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy, sábado 14 de agosto, en el que vamos a hablar del impacto de la reconversión monetaria en los condominios, en la vida de los condominios. Vamos a tener a Fernando León Poleo, a Andrés Cova y a Tibaire Altuve. Con ellos vamos a conversar. Espero que ya tengan en sus manos la columna semanal en el Diario El Universal y el boletín Mi Vecindario. Quería comenzar el programa de hoy dándole las gracias a todas las personas que nos escriben, que están pendientes con sus mensajes de afecto y de solidaridad por el trance en materia de salud, del que saldremos mucho más fuertes gracias a esos mensajes. Muchas gracias. Cada día en nuestra cuenta de Instagram, que está en pantalla personal, vamos contando esta nueva cantidad de experiencias que estamos teniendo y con mucho ánimo aquí cada semana con ustedes. Hoy entonces la reconversión monetaria y los condominios aquí en micondominio.com en la señal de Globovisión. Hacer valer lo que tenemos escrito, que en camino está el trabajo y en el trabajo el camino, que en camino está. Hoy tenemos tres casos para comenzar el programa en casos y cosas de condominio, y los tres casos que seleccionamos están en el ámbito económico. Les cuento, Mario Limari nos pregunta, ¿puedo no pagar para para protestar? ¿Puedo dejar de pagar en el condominio? Es la experiencia que Mario tuvo con el condominio donde reside con motivo de un hurto que hubo en el estacionamiento, y ellos consideraron que el condominio debía hacerse responsable. Lo primero, Mario, no es la responsabilidad de la Junta de Condominio. ¿Qué debe tener una Junta? Bueno, la garantía de que hay un cerco eléctrico, de que está funcionando, de que ante una interrupción de la electricidad va a continuar prestando servicio al cerco eléctrico, que el sistema de cámaras esté operativo, que se esté grabando, que estemos metidos en el grupo de WhatsApp de seguridad de la comunidad, que estemos en contacto con el cuadrante de paz de nuestra comunidad, y que todas las medidas de la comunidad en materia de seguridad estén accionadas. Pero el condominio no te puede garantizar que no entre un ladrón y no puede correr con los gastos del daño que un delincuente le cause a alguna de las propiedades o la sustracción que haga de algunos bienes en el estacionamiento. Así que eso no lo puede acometer el condominio. Por eso es que el condominio probablemente no te respondió dando una atención positiva a tu reclamo. Y dejar de pagar en general no es la mejor opción para uno hacerse sentir en la vida de la comunidad. Hay que tener la autoridad moral de estar al día, de contribuir, de apoyar, para luego poder reclamar. Así que bueno que ustedes decidieron comenzar a pagar. Ahora, cuando decidieron comenzar a pagar, se preguntan, bueno, ¿cuál es el monto? Porque los recibos fueron emitidos en bolívares y ellos quieren pagar el monto que dice ese recibo. Bueno, fíjense, prácticamente 9 de cada 10 condominios en Venezuela ya ha tomado la decisión, afortunadamente, vía carta consulta o vía también la asamblea, sea presencial, sea virtual o sea combinada, de utilizar el dólar como un valor referencial externo. Es decir, que si el recibo se emite, el aviso de cobro se emite hoy, en este mes de agosto, nosotros podamos decir que al día de hoy el dólar está, supongamos, en 4 millones de bolívares, y lo reflejamos en dólares. De manera que cuando tú vayas a pagar, a lo mejor en octubre, tienes que pagarlo en dólares al cambio de ese día. Y esa decisión que se toma para preservar el valor de la moneda, ya lo vamos a ver en el programa de hoy, pero también te lo destaco, ni siquiera está preservando realmente el poder adquisitivo del dólar. Solo en un mes, solo el mes pasado, el poder adquisitivo del dólar disminuyó en un 6%. Eso significa, vecinas, vecinos de toda Venezuela, que las bolsas negras de basura que nosotros comprábamos con $30, ahora tenemos, en junio, ahora tenemos que pagar $32. Entonces, ni siquiera apelando al dólar estamos preservando enteramente el valor de nuestra moneda. Entonces, entiende, Mario, por favor, que sí tienes que pagarlo utilizando el valor referencial dólar. Lo que no puede ocurrir, y es el caso de Elizabeth Olchovsky, Elizabeth nos dice que la están
conminando a que pague en dólares y pague en dólares en efectivo. No, Elizabeth, debe haber mucha buena intención por parte de tus vecinos de contar con los dólares en efectivo. Por cierto, no tengan dinero en efectivo en el edificio, usen la cuenta custodia que ya en el sistema financiero existen en divisas, que se pueden depositar divisas, retirar divisas. Y esos billetes que se recauden, bueno, qué bien que haya un vecino que pueda pagar de una vez en dólares, pero si hay un vecino que no puede hacerlo, que no tiene esas facilidades, no se le puede negar la posibilidad, señora Elizabeth, de que usted haga una transferencia en bolívares, claro, al valor del dólar del día, que esa es su segunda pregunta. Y ella también nos indica que si un condominio está obligado a declarar en el CENIAT, Elizabeth, la respuesta es sí, hemos hecho programas sobre ese tema, te remito al canal de YouTube de micondominio.com, que se llama micondominio.com TV, allí vas a encontrar, si nosotros tenemos registro de información fiscal, o sea, RIF, en el condominio, una vez al año tenemos que declarar. Claro, nuestra declaración es diferente a la de una entidad con fines de lucro o sin fines de lucro, una empresa, una corporación, una institución de otra naturaleza. Somos diferentes, no tenemos que hacer un aporte anual, en teoría, ¿no? Si cambia nuestra condición, si por ejemplo tenemos un ingreso por antenas en la azotea o ese tipo de cosas, cambia la circunstancia, pero en teoría nosotros simplemente declaramos, pero sí estamos obligados a hacerlo y seguramente eso significa un pago que tengamos que hacer a un profesional para que nos asista en ese proceso. Y ella pregunta, ¿puedo exigir rendición de cuentas? No solamente tú, Elizabeth, todos los vecinos, claro que sí. Y más en estos tiempos, las cuentas tienen que ser especialmente detalladas. Un buen reporte mensual es lo que debe estar al alcance de la mano de todos los vecinos. Y cerramos casos y cosas de condominio de hoy con la pregunta de Carlos Franchini. Carlos nos pregunta cómo afrontar la depreciación. Fíjate, Carlos, ya lo conversábamos respondiéndole a Mario, ¿no? Haz el proceso en tu comunidad de dejar sentada la decisión de utilizar el dólar como un valor referencial externo. Repito, ni siquiera eso está preservando el valor al 100% del dólar, pero ya es un primer paso, es un avance. Y luego él hace una pregunta muy interesante. ¿Quién calcula el monto de los gastos de cobranza? A él le parece que le están cobrando excesivamente por unos correos electrónicos, unas llamadas telefónicas. Bueno, lo mejor es estar al día todos los meses, pagar. Y cuando ya el condominio considera que tu deuda tiene un monto llamativo, entonces ellos pueden autorizar los gastos de cobranza y le va a corresponder al profesional, sea una empresa o sea un abogado, que sea contratado para eso, para ese proceso de cobranza. Lo más importante es que él va a fijar sus honorarios profesionales y tú los vas a tener que cancelar. Eso, por supuesto, concertado con la Junta de Condominio en el caso de ellos. Pero ¿qué conviene? Estar al día. Pagar o manifestar la voluntad de pago para que no te apliquen entonces los gastos de cobranza, sino tú llegas a una fórmula de pago directa. Fíjense cómo el tema de la economía está allí presente. Por cierto, estamos en agosto de 2021. En agosto de 2018 ocurrió aquella reconversión monetaria que estuvo acompañada del anuncio de un aumento salarial. ¿Se acuerdan de aquel momento? Bueno, la economía forma parte importantísima de la vida de los condominios. 1 de octubre, fecha clave para el inicio de esta nueva reconversión que ha sido anunciada por el Ejecutivo Nacional. Hoy vamos a hablar de su impacto en la vida de los condominios. Vamos a comenzar con Fernando León Poleo, abogado, administrador de condominios en la capital del estado Carabobo. Y a ti, Fernando, agradecido que siempre estás con nosotros. La primera pregunta, ¿qué impacto tiene en la dinámica de ustedes, de los administradores de condominios y de nuestras juntas de condominio, esta nueva reconversión? Hola Elías, un gusto estar nuevamente con ustedes a través de micondominio.com televisión y a todos los que nos oyen y ven por los distintos medios que tiene la organización y a todos los colaboradores. ¿Qué previsiones deben tener las juntas de condominio administradores con relación a la medida de reconversión monetaria con miras al 1 de octubre? Yo creo que lo primero que deberíamos buscar es sanear nuestras deudas y procurar establecer mecanismos que motiven la solvencia antes del 1 de octubre, con relación de que esas cuentas por pagar y esas cuentas por cobrar estén lo más limpias posible para que la reconversión no pueda hacer que ciertos valores se conviertan en nada y sea un problema cobrarlas o pagarlas.
A su vez, esto nos va a permitir que los estados financieros, los avisos de cobro, tengan una transición un poco más ordenada y un poco más limpia. Otra previsión que debemos tomar es tener insumos ah, almacenados que sean de consumo ordinario, tales como basuras, bombillos, productos de limpieza, cloro, afines, porque en la práctica de las dos reconversiones anteriores que hemos tenido, vemos cómo el comercio se detiene un par de días, una semana, producto de la armonización de todos los sistemas financieros, todos los sistemas contables, todos los sistemas de facturación. Y yo creo que de las experiencias previas uno tiene que haber aprendido para tomar estas previsiones y estas precauciones. Y más en los condominios que tenemos la responsabilidad de atender a unas comunidades, sobre todo en ocasiones muy grandes. Gracias, Fernando. Ahora, ¿basta esta decisión del Ejecutivo Nacional para incidir, influir en mejores niveles en nuestra economía? ¿Qué cosas faltan? ¿Qué avisoras que pueda ocurrir en los próximos meses que pueda tener impacto, por supuesto, en nuestra cotidianidad comunitaria? ¿Qué impacto puede tener en la vida y las finanzas de los condominios? Esta es una medida macroeconómica que no puede venir aislada. Hay muchas cosas que faltan por anunciar, que nos faltan por comprender y estudiar. Lo primero, un Bolívar digital, no creo que sea solo el nombre digital. Yo creo que debe llevar una transformación en los instrumentos y formas de pago que va a tener el país. Adicionalmente, esta medida debe venir acompañada de una revisión de la política cambiaria. Hay que revisar cómo va a quedar el sistema cambiario después de esta medida. Adicionalmente a esto, tiene que venir una reforma en la política salarial del Estado venezolano. No puedo creer que el sueldo mínimo vaya a quedar en 7 bolívares y 3 el bono de alimentación o estática socialista, lo que va a generar un impacto en los costos de los condominios en cuanto a utilidades, bono vacacional, organismos parafiscales, Seguro Social, FAO, INSEE, etcétera. Y bueno, esto nos va a llevar a elevar algunos costos. Eso es parte de la dinámica. Debemos estar teniendo esas previsiones y vamos a evaluar qué otras medidas van a acompañar. Es probable que haya inflación porque todo lo que hoy cueste menos de 1 millón de bolívares va a estar costando un bolívar digital, porque realmente nuestra sociedad no está acostumbrada ni tiene claridad en el manejo de valores por debajo de las unidades. Yo creo que lo único que nosotros los venezolanos hemos comprendido que pueda costar menos de uno es el precio de la gasolina, pero nosotros no tenemos cultura de valorar las unidades eh, decimales ni centesimales. Eso nosotros no tenemos cultura de eso desde hace muchos años ya. Nosotros nos manejamos por unidades enteras y bueno, evidentemente esto van a ser cosas que van a generar un incremento en muchos bienes y servicios, generando inflación. De la perspectiva de un administrador y un abogado de condominios como es Fernando, vamos a pedir el punto de vista a Andrés Cova Roque. Andrés fue presidente de su junta de condominio, presidente de la asociación de vecinos, es uno de los miembros fundadores y asesor de micondominio.com. Y su perspectiva es la de las juntas de condominio. Andrés, ¿qué impacto tiene la reconversión en nuestra cotidianidad? Hola Elías, espero estés bien. Me preguntas cuál puede ser el impacto de la implementación de la próxima reconversión monetaria en los condominios. Y creo que más allá de la incertidumbre de cómo se va a implementar, porque no hay mucha información, la desconfianza por la probable inflación que produzca y el escepticismo de que resuelva el problema, no creo que tenga mayor impacto positivo. Creo que sí los condominios van a tener que prepararse, así como las administradoras, de manera que puedan explicar cómo los fondos de reserva o los fondos de prestaciones del personal de los condominios se terminan diluyendo y de ser millones pasan a ser unidades sencillas. Ahí va a haber que tener una explicación importante, sobre todo con el personal, para no crear malestar. De la perspectiva de Andrés Cova como activista, promotor comunitario, vamos ahora a consultar a Tibaire Altuve, abogada, coordinadora de micondominio.com. Tibaire,
¿qué podemos prever a partir de las experiencias anteriores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué previsiones deberíamos tomar en los condominios de aquí al día 1 de octubre? Así como tomamos previsiones para los trabajadores residenciales, también tenemos que pensar cuál va a ser el impacto en la vida, las finanzas y los planes del condominio. No va a haber cambio con el valor de la moneda, eso se mantiene igual, ya todos lo sabemos, pero puede ser un buen momento también para entregar cuentas a los copropietarios, informando previamente cómo quedan los saldos, no solamente de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, sino de todos los fondos y partidas que haya abierto el condominio para planes futuros. Es la oportunidad para tomar previsiones sobre los sistemas de software. Si tienen licencia de software, hay que conversar con nuestros proveedores y conocer poco a poco cómo van a funcionar los cambios administrativos. Y si el condominio lo lleva en forma manual, también hay que realizar esos procesos de reconversión con muchísimo tiempo. La palabra clave es información, información y más información. Siempre se produce antes de la reconversión un blackout donde no existen bancos, donde la circulación del dinero es difícil. Hay que prepararse para ese final de mes, porque en la reconversión anterior ya tuvimos la experiencia del cierre de bancos por algunos momentos. Estas son las cosas que podemos compartir por el momento antes de conocer la Gaceta Oficial, que nos pueda dar otros detalles diferentes. Afortunadamente ya tenemos la Gaceta circulando, usted la puede solicitar a info@micondominio.com, y también hay otras disposiciones que ya han ido apareciendo. Seguramente de aquí al 1 de octubre vamos a tener más información. Por eso es que en micondominio.com tenemos previsto un encuentro muy importante sobre este tema de nuestro futuro económico para el mes de septiembre. Ya viene el Día del Condominio, es el 15 de septiembre, y la celebración se centra en las perspectivas económicas para nosotros en los condominios. Voy a insistir con Tibaire en los aprendizajes de las reconversiones anteriores. La primera previsión que me permitiría recomendar es evaluar qué fue lo que ocurrió en la reconversión pasada y aprender de lo ocurrido. Conversar con los administradores que tuvieron en esa oportunidad o los miembros de la Junta que puedan informarnos cómo funcionó y qué cosas fueron efectivas y cuáles tienen oportunidades de mejora. En segundo lugar, es tiempo de organizar las cuentas laborales, los pasivos laborales de los trabajadores, y además entregarles un informe de lo que tiene acumulado hasta la fecha y cómo quedaría a partir de la reconversión. También podemos decir que es un buen momento para conversar sobre anticipos. Si bien la ley no prevé una situación como esta para un anticipo laboral, creo que va a ser muy recomendable poder recibirlos en este momento como un corte de cuenta o convertirlos en divisas para que pueda estar protegido de este proceso de reconversión. El impacto visual creo que es muy importante para los trabajadores que pudieran sentirse que se están quedando sin prestaciones sociales. Y por último, divulgar los cambios. Estos cambios que la reconversión va a generar. Informarle a nuestros trabajadores cómo funciona el tema de las monedas, del nuevo Bolívar digital y todas las cosas que tienen ellos que estar presentes. Sensatas y muy útiles las recomendaciones de Tibaire Altuve, de inmediata aplicación, especialmente todo lo referido al aspecto laboral, que seguramente volveremos a tratar en los próximos programas. ¿Con qué regresamos? Con el día a día de micondominio.com para ustedes, para los condominios de casas y apartamentos en toda Venezuela, y una invitación para hablar de municipios democráticos, condominios y Estado comunal, que será la semana que viene. Ya regresamos. La agenda de micondominio.com para los condominios de casas y de apartamentos, de centros comerciales, de oficinas, de consultorios médicos de toda Venezuela. Los días lunes tenemos los forochats de productos y servicios para los condominios. Los días martes las sesiones especiales de nuestros programas de formación para promotores comunitarios, los diplomados en gerencia de condominios y también en derecho condominial. Los miércoles, emprendedores en los condominios.
en manera de foro chat virtual, encuentros nacionales. Los días jueves tenemos foro chat, pero nuevamente de productos y servicios para condominios, enterarnos de qué comprar, cómo consumir, cómo elegir, cómo buscar las mejores condiciones para nuestro condominio. Y los días viernes es la columna, aparece la columna en el semanario El Universal, le llega a su correo electrónico a usted el boletín Mi Vecindario. Y el día sábado a las 11 de la mañana usted tiene una cita aquí, podemos ir a su comunidad en un TV Foro, lo podemos organizar, podemos visitarle. También son las fechas para hacer los grandes encuentros de juntas de condominio transmitidos a través de la señal de radiocomunidad.com en vivo para toda Venezuela, y los días domingos la repetición de este programa en Globovisión. Toda una semana para ustedes aquí en micondominio.com TV, casos y cosas de condominio. Y para despedir nuestro programa de hoy, les decimos que a info@micondominio.com han comenzado a llegar preguntas, inquietudes, relación de una comuna o de un consejo comunal con el condominio, los proyectos que están en la Asamblea Nacional del Estado Comunal, los municipios democráticos, vienen unas elecciones de gobernadores y de alcaldes. Vamos a comenzar a dar respuesta a esos temas. La semana que viene vamos a hablar de la Constitución, el municipio y la Constitución y el Estado Comunal. Y así cada semana vamos conversando un ratito sobre este asunto. Le han pedido a la Escuela de Ciudadanos que dicte un taller el sábado de la semana que viene. Es para los vecinos del municipio Chacao. Escríbanos si quiere participar o si quiere talleres similares en su municipio. Estamos a la orden. Así que esto será el sábado de la próxima semana en Chacao, el Estado Comunal y el municipio democrático, y vamos a estudiar a fondo la Ley Orgánica de Poder Público Municipal. Y ese será también un tema que vamos a abordar en nuestras columnas y en todos los espacios. Un gusto haber compartido con ustedes. Los esperamos la próxima semana aquí en micondominio.com TV, casos y cosas de condominio. info@micondominio.com, 0414-237-5007, nuestros puntos de contacto. Hasta la próxima semana.